Hablaremos hoy, daremos datos geográficos concretos y científicos, que embromar, sobre el diluvio. ¿Científicos sobre Científicos sobre el diluvio. ¿Sobre aquel diluvio está hablando? Sobre aquel diluvio y el diluvio en general. En casi todas las partes de la Tierra hay antiguas tradiciones que hablan de un gran diluvio. Un recopilador de apellido André estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas. En realidad lo que hizo fue encontrar, después de mucho buscar, 63 leyendas. Ahora no sé si se atrevió luego a establecer que esas eran todas las que había. Bien. Los intelectuales en general tienden a creer que solo existe lo que ellos encuentran. Pero André había encontrado 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. La duración de las inundaciones correspondientes oscilaba, en los distintos relatos, entre 5 días de mínima y 52 años de máxima, que era la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era yeta, además, como todo el mundo sabe. En 17 de los casos figuraban las lluvias como la causa del diluvio. Pero también se hablaba de nevadas, de tifones, de maremotos, etc. Entre los chinos, un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu malo. Sí, me parece muy malo. Bueno, parece que Kun Kun, en un arranque de cólera, rompió de un cabezazo una de las columnas que sostenía el cielo, y entonces la bóveda celeste cayó un poquito y el agua pasó como pasa cuando usted golpea un toldo con un palo. Cayó el agua y todos los países quedaron inundados de golpe por unos aguaceros gigantescos. Bueno, esto complace mucho al que tiene espíritu científico. La persona que tiene espíritu científico enseguida cree que esto es verdadero. Yo, claro, una columna cayó el agua, esto es muy lógico. ¿Qué otra cosa puede haber pasado sino la cólera de un espíritu que rompió una columna que sostenía la bóveda celeste? Hablaremos ahora de un personaje llamado Thomas Burnet, que en 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra, y allí se refirió al diluvio universal. Y este señor Burnet es de todos los estudiosos del diluvio el que más me ha gustado. También habla de la posibilidad de encontrar el paraíso terrenal, Burnet. Así que de él no se sabe mucho. Nació en 1635, parece que era un clérigo anglicano que en algún momento fue capellán privado del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715 y eso es todo lo que sabemos de Burnet. Sabemos, en otro orden de cosas, que según el Génesis estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, lo cual dio como resultado una inundación que tapó la montaña más alta y destruyó todo lo que moraba en tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando 1 año y 11 días hasta detenerse por fin en la cumbre del monte Ararat. Pero Burnet, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos. Y no había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra. Y mediante una cuenta sencilla mostró que el agua, que pudo haber llovido en 40 días con sus noches, era insignificante. Era muy poca, al menos muy poca como para inundar las tierras. Él aseguró que toda el agua llovible existente en la atmósfera era insuficiente no ya para cubrir los más altos picos, sino para llegar a las mínimas alturas. Años más tarde, sus seguidores hicieron el siguiente cálculo. La superficie de nuestro planeta es de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, la Tierra quedaría cubierta por una capa de alrededor de 3 centímetros de espesor,
que no solo no taparía los altos montes, sino que ni siquiera el pastito. No, ni el patio. Claro. También Voltaire, algo desengañado, hizo algunos cálculos acerca del diluvio y, contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse de la insuficiencia de alimentos para los animales del arca, Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que, según él, hubieran quedado inutilizables todas las tierras de cultivo. Pero bueno, siempre hay alguien que contesta algo, ¿no? Para Burnet, el problema era que, como buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio. Y entonces llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Y tomando una idea de Descartes, conjeturó que en el momento de la creación, la Tierra era una esfera perfecta, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa, y con los océanos fluyendo por debajo de esa corteza. Dijo también que un día la corteza se había partido y que ahí tuvo lugar el diluvio. Esta teoría le llamó la atención a Newton y comenzaron a tener Burnet y Newton una correspondencia muy interesante. Discutían el problema de la creación en solo 6 días, y los dos decían que eran pocos días. Al final Newton insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio, entonces los días eran más largos. Pero decía Newton, probablemente uno de los cerebros más poderosos que hayan existido. Pero Newton no era un hombre adelantado a su tiempo, era un hombre atrasado a su tiempo. Era un genio, pero también se ocupaba de cosas tales como la quiromancia, qué sé yo, la alquimia, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, nuestro amigo Burnet también pretendía indicar, en otro orden de cosas, la ubicación del paraíso terrenal. Según él, antes del diluvio, el paraíso estaba en el hemisferio sur, apenitas debajo del ecuador, lo que garantizaba una eterna primavera. Las condiciones eran tan buenas allí que se podía alcanzar una edad de 900 años. Muy bien. Pero el hundimiento de la corteza que él mismo sostenía terminó con el paraíso y la tierra adquirió este aspecto lamentable que hoy presenta. Ya desde muy temprano en la historia, muchos buscaron el emplazamiento del paraíso, sobre todo los viajeros que iban al Asia. Aquí hemos contado la historia del Preste Juan, supuesto Preste Juan que escribió al Papa y al emperador de Bizancio que el paraíso estaba situado cerca de sus dominios a 3 días de viaje, más o menos por el medio del Asia. Ahí estaba el paraíso terrenal. Colón también le mandó una carta al rey de España diciendo que estaba cerca de la desembocadura del Orinoco, etcétera. Pero este no es el tema. Ahora, no hace mucho, un inglés llamado Willox aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, en lo que se llamaba la Mesopotamia, ¿no? Que hoy es Irak. No parece ser un país muy paradisíaco en estos tiempos. En fin. Pero la teoría del diluvio de Burnet era bastante débil. Sin embargo, para él renunciar a los escritos bíblicos era difícil. Entonces, el mito se transformó y así apareció la teoría del océano en retirada. El autor de esa teoría es nada menos que Leibniz, aquel de las mónadas. Y fue el sustituto más popular del diluvio. Se hablaba de un gran océano originario que retrocedía poco a poco. El más grande de los teóricos del océano en retirada fue Abraham Werner, un profesor alemán, que observó que algunas rocas habían obtenido su forma en el mar y entonces atribuyó este origen a todas las rocas. Todas las rocas vinieron del mar. Había un mar y se fue retirando y cada vez queda menos. Ahora, esta teoría tiene algunos puntos débiles. Por empezar, no queda claro dónde iba a parar el agua sobrante a medida que el océano retrocedía. Bueno, aparecieron en esa misma época unos tipos, a estos tipos les llamaban neptunistas, me parece recordar, a los que
los del océano en retirada. Y aparecieron otros enfrentándolos que explicaban todo, está más cerca de la realidad esto, ¿no? Por los volcanes, que eran los volcanes los que habían ido modificando el aspecto de la Tierra. Y a esto le llamaron los plutonianos o plutonistas, o también de otras maneras. Claro, era una teoría de fuegos infernales, ¿no? De un mundo en perpetua formación, y esto desafiaba la historia bíblica. En 1788, James Hutton publicó estas ideas volcánicas en la Real Sociedad de Escocia y fue acusado de ateo, de negar la evidencia de la creación y de negar la evidencia de un diluvio catastrófico. Él se retractó, pero me para quedar bien con el comisario, ¿no? Hutton, un día vamos a hablar de Hutton, que era un científico muy interesante, un geólogo. Muchas de las cosas que hoy creemos saber de la geología se las debemos a James Hutton, que tenía una particularidad. Voy a tener esto. Parece que era verdaderamente un tipo con unas ideas muy interesantes, pero escribía muy mal. Escribió unos libros de mucho mérito, pero que eran imposibles de entender. Tanto es así que hubo un alumno de él, no me acuerdo, se llamaba Ponele Playfair, no me acuerdo, que fue realmente el que dio un empujón a esas obras, porque las reescribió. Dice, si quiere mañana le voy a traer un fragmento de una obra de Hutton, para que vea cómo era de imposible entenderlo. Pero por la torpeza de su discurso, no porque las ideas no fueran buenas, pero había que ponerse una hora para ver qué quería decir el tipo. Y bueno, así que hizo bien en morirse, porque recién después de muerto su ciencia pudo ser aprovechada. Bueno. Hay un último dato que tiene algo de mítico y algo de verdadero, ¿no? No está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. Según los hebreos, esas aguas provenían de lo que ellos llamaban aguas de arriba. Creían que sobre la bóveda celeste había agua y que Dios, para generar el diluvio, sacó una de las tapas de la bóveda celeste, que no era otra cosa que una de las estrellas del grupo de las Pléyades. Una. Pero, curiosidad astronómica, en la época en que se calcula tuvo lugar el diluvio, es decir, por el tercer o cuarto milenio antes de Cristo, una de las Pléyades desapareció, dejó de verse. Hasta ese momento se veía y desde entonces ya no se vio más. Seguro que se trataba de una estrella que se apagó y dejó de hacerse visible, pero se corresponde fantásticamente con la idea de haber sacado Dios una de las tapas del tanque de agua. La claraboya abrió ahí. Algo así. No la claraboya. Un tapón. Bueno, dedicamos esta charla al pobre Burnett por habernos dado la ubicación exacta del paraíso, aunque a mí me gusta siempre esta frase, esta idea. El paraíso estaba donde ella estaba. Y es una frase supuestamente puesta como epitafio de Eva por Adán. ¿Cuál es la ubicación del paraíso? El paraíso estaba donde ella estaba. Fantástico eso. Como sabe cualquiera. Bien, esto queremos dedicárselo a las personas que no pudieron subir al arca en aquel diluvio, que no pudieron encontrar refugio en el arca de Noé, los que quedaron fuera. Sí. Nunca se acuerdan, incluso algunos justifican casi esa ausencia, esa desgracia, diciendo que los tipos eran los que no habían creído en Noé cuando Noé construía el arca, y atribuyendo casi fatalmente a este no creer unas acciones colaterales de crueldad, como si uno no pudiera no creer de una manera tranquila y pacífica, como si siempre el que no cree fuera agresivo. Los que no creían en Noé no es que no creían,
Hacían algo más. Hacían algo más ya. Le pegaban, lo fajaban, etcétera, etcétera. Lo que pasa en general es que, contrariamente a esa idea, la experiencia diaria nos dice que más proclives a pegar, a burlarse y a encarcelar son los que creen que los que no creen. Pero esos son detalles en los que no vamos a entrar. El Arca de Noé era un refugio. Y el amigo discotecario... El discotecario, si se salvó, es porque al menos sus ancestros estuvieron en el arca. Sí, lo mismo que nosotros. Sí. En realidad la raza de los que no están en el arca, no existe. Es decir, la raza de los que no creen, no existe ya. Por eso somos una estirpe de creyentes y creemos en todo, absolutamente en todo. Por eso existe la radio. Si la gente descreyera, no serían tan exitosos los medios de comunicación. El discotecario nos encajó primero una charla, después un disco muy lindo, que es el tango Mi Refugio, interpretado por un gran pianista argentino, que es Juan Trepiana. Mi Refugio, un tango compuesto por Juan Carlos Cobián, seguramente pensando, teniendo a Noé como sujeto de enunciación. Noé el que está tocando y acordándose del arca que fue su refugio y el de muchos otros animales.